El gran salón de la capital Trin brillaba con luz dorada cuando diplomáticos humanos se adelantaron. Era el primer encuentro oficial de la humanidad con Trin, un reptil altamente inteligente. Su cultura era estricta, sus reglas eran firmes y su sociedad. Siguieron rígidos ciclos biológicos. El líder de la delegación Tren, el embajador Rukal, estudió a los humanos. Con cuidado, sus escamas parpadeaban en tonos de verde oscuro, un signo de pensamiento profundo. A su lado se encontraban varios otros funcionarios delgados, sus penetrantes ojos amarillos enfocaban a los visitantes en el humano. La doctora Emily Carter, una xenobióloga, tomó la iniciativa. Junto a ella fueron el comandante Ryan Meese y la doctora Tariq Hassan. Tienen experiencia en interestelar diplomacia. Los humanos estaban aquí para establecer relaciones pacíficas, aprender sobre el Trin y compartir conocimientos. Rule se aclaró la garganta, su voz profunda y ronca. Bienvenido, humanos que hemos estudiado mucho sobre su tipo, pero hoy buscamos una comprensión más profunda de nuestras culturas. Diferente, pero creemos en la unidad a través del conocimiento. Emily asintió con la cabeza. Cálida sonrisa. Nos sentimos honrados de estar aquí, embajador Rule. Valores de la humanidad. Amistad con nuevas especies. Esperamos aprender de ti. También la discusión comenzó con temas básicos: gobierno, estructuras, historia y tecnología. Los delgados estaban fascinados por la diversidad de la Tierra. Culturas, mientras que los humanos encontraron impresionante el estricto orden de la THR, pero luego la conversación dio un giro inesperado. Rugiendo sus escamas, ahora de un tono más claro de Green preguntó: dime cómo maneja tu especie los ciclos de apareamiento. Emily parpadeó sorprendida por la ciclos repentinos de apareamiento de preguntas. Ella repitió que sí. Rule dijo inclinando la cabeza. Tenemos una temporada de apareamiento fija que ocurre una vez cada 3 años estándar. Es el único momento en que nuestra especie puede reproducirse fuera de este ciclo nuestro. Los cuerpos no lo permiten. Seguramente los humanos siguen algo similar. Emily intercambió miradas con sus colegas. Ryan tosió torpemente y se frotó la sien tratando de encontrar la mejor manera de responder. Bien, Emily comenzó lentamente. Los humanos no tenemos un temporada específica, podemos reproducir en cualquier época del año. Silence de Sin. Los funcionarios congelaron los ojos de RL, se abrieron sus escamas, cambiaron a un amarillo pálido. Una señal de sorpresa. Uno de los delegados más jóvenes de Tren incluso dejó caer su tableta de datos. Te falta una temporada de apareamiento. La voz de RL apenas estaba por encima de un susurro. Emily dudó. Eso es correcto. Rule dio un paso atrás, se volvió hacia su compañero sin hablando en tonos silenciosos, rápidos tonos. El otro parecía igualmente perturbado, algunos incluso sacudiendo la cabeza con incredulidad. Finalmente se volvió hacia los humanos. ¿Me estás diciendo que las especies pueden reproducirse cada vez que elijas? Ryan se rascó la espalda de su cabeza. Oh, sí, eso es bastante normal para nosotros. Rule, cola crispada en alarma. Esto es antinatural. Ninguna especie debería tener tanta libertad. Miró a Emily como si lo hubiera hecho. Acabo de revelar un secreto aterrador. ¿Cómo controlas a tu población? Evitar el caos. Emily suspira al darse cuenta de lo extraño que debe parecerle esto al Trin. Que tenemos algo llamado planificación familiar. No solo reproducimos humanos sin cesar. Tener sistemas sociales, médicos y opciones personales que ayuden a manejar nuestros. La población. Rule todavía parecía poco convencida, pero tu especie no tiene biología límite. ¿Estás diciendo que tu especie tiene la capacidad de aumentar su número sin restricciones? Trick dio un paso adelante. Técnicamente sí, pero los humanos no nos expandimos sin razón. Construimos civilizaciones que equilibramos los recursos y desarrollamos tecnología para mantenernos a nosotros mismos. El crecimiento no está descontrolado, está guiado por la inteligencia y la responsabilidad. Delegados delgados susurraron entre ellos, nuevamente sus voces llenas de preocupación. Esto cambia todo. Rule murmuró, sus ojos amarillos llenos de inquietud. Se volvió hacia él. Los humanos me perdonan, pero debo informar de esto al Alto Consejo. Esta información es alarmante. Emily frunció el ceño. Alarmante, no queremos decir ningún daño. Las escamas Rukal te oscurecieron. Puede que no tenga la intención de hacer daño, pero su existencia por sí sola está perturbando a su especie. A diferencia de todo lo que hemos encontrado. Ryan Side, déjame adivinar que piensas que somos algunos tipo de peligro solo porque no seguimos un ciclo estricto. Rule dudó entonces. Asintió lentamente. Debemos reconsiderar todo lo que sabemos sobre tu especie. ¿Cómo? La delegación de Tren abandonó el salón a toda prisa. Los humanos intercambiaron miradas preocupadas. Bueno, murmuraron engañosamente que escaló rápidamente. Emily se cruzó de brazos. Parece que nos acabamos de convertir en la más Terry en especies en la galaxia sin siquiera intentarlo. El embajador Rukel caminó por los altísimos pasillos del Trenig.
Dirige su mente acelerando la información que había aprendido de los humanos todavía. Resonó en su cabeza que carecen de una temporada de apareamiento, las palabras se sintieron antinaturales casi. Imposible. Todas las especies inteligentes que habían encontrado los Tren seguían estrictas reglas biológicas para la reproducción de sus. Toda la sociedad se basó en la previsibilidad, un equilibrio cuidadoso para evitar la superpoblación y los recursos. Agotamiento, pero los humanos podrían reproducirse cada vez que Rule alcanzara él. La Cámara del Consejo y entró a la sala estaba llena de funcionarios de alto rango, científicos, estrategas y... Los miembros del Alto Consejo de Tren en el momento en que entró en el murmullo se detuvieron y... Todas las miradas se volvieron hacia el canciller alto Bor, un alto delgado con escamas de color rojo oscuro. Entrecerró los ojos dorados. Ha solicitado una reunión de emergencia. Embajador Rukel, habla. Rukel tomó un profundo aliento. Honorable canciller, traigo noticias inquietantes sobre los humanos. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante. No tienen una temporada de apareamiento controlada, pueden reproducirse en cualquier momento. Sin restricción biológica. Silencio. Entonces K2 varios Tren funcionarios. Gaseado. Un científico dejó caer su tableta de datos. La cola de un oficial militar sacudió violentamente, una señal de profunda ansiedad. El canciller Bor levantó una garra, señalizando con la mano para ordenar. Explique que ordenó a su voz que calmara peligrosamente a Rule. Asintió. Hablé directamente con sus científicos, confirman que los humanos pueden elegir cuándo reproducirse, no están sujetos a los límites de la naturaleza. Sus especies controla su propio crecimiento demográfico. Un científico que el profesor GTH Ciceo. Incredulidad. Que es imposible. Cada especie avanzada tiene un límite biológico. Para evitar la cría excesiva sin ella, habrían invadido su propio planeta. Rukal negó con la cabeza. De alguna manera, no desarrollaron estructuras sociales, tecnología y leyes para controlarse a sí mismos. El canciller Bor golpeó sus garras contra la mesa y, sin embargo, los números continúan creciendo. Yes. Rule admitió que se han expandido a través de sus planeta y ahora en el espacio han construido ciudades y desiertos, tierras heladas. Y los océanos profundos prosperan en todas partes, gruñó un oficial militar. Comandante Char. Si no tienen límites naturales, eso significa que su expansión nunca detendrá. La habitación cayó en un silencio incómodo. Entonces un joven científico habló vacilante. Si esto es cierto, si los humanos no tienen apareamiento, restricciones, entonces son las especies más peligrosas de la galaxia. El peso de esas palabras se asentó sobre él. La expresión del canciller de la sala Bor permaneció ilegible. Debemos confirmarlo. Antes de tomar cualquier decisión. Rukal, quiero un estudio científico completo sobre biología humana. Debemos saber todo sobre su sistema reproductivo, crecimiento de la población y patrones de supervivencia. Profesor Tit. Asentí rápidamente. Reuniré a mi equipo de inmediato. El comandante de comunicaciones Char se retiró sus brazos. ¿Y qué pasa si los humanos realmente son una especie reproductora de ápice? ¿Qué pasa si sus números continúan aumentando sin cesar? La habitación se enfrió. La delgada había siempre se consideraron la especie dominante en esta parte de la galaxia, pero ahora había una especie sin restricciones naturales, una especie que potencialmente podría superar en número a todas las demás razas en el futuro. Canciller Bor finalmente habló. Si los humanos realmente no tienen límites, entonces debemos considerar. Las escamas Rukal de contención se volvieron de un tono pálido de ojos Borex de contención amarillos, brillando con autoridad. No podemos permitir que una especie invada el equilibrio de la galaxia si los humanos demuestran serlo también peligroso. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Rukal sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Nosotros, los tres, considerando la guerra. Mientras tanto, en el laboratorio de investigación humana Dr. Emily Carter se sentó con Tari y un equipo de científicos completamente inconscientes de la tormenta que se avecinaba. Entre los tres líderes habían estado trabajando durante horas revisando la historia humana para prepararse para la próxima ronda de conversaciones diplomáticas. Tenemos que convencerlos de que no somos una amenaza. Emily dijo, frotándose las sienes. Piensan que somos una especie de virus que se propagará por las estrellas sin control. Trick. Lado, para ser justos, si yo fuera ellos, también estaría aterrorizado. Imagina si encontramos especies que podrían reproducirse a la orden cuando quisieran, nos preocuparía. Agotamiento de los recursos de superpoblación, pero no es así como funciona para nosotros. Emily. Interrumpido, no entienden cómo funciona la civilización humana, no es sobre cuántos hijos podemos tener, se trata de cómo elegimos organizarnos. La conversación fue interrumpido por la repentina llegada de un mensajero. Trin avanzó con las garras haciendo clic contra el suelo de mármol.
Se tomó un momento para recuperar el aliento antes de hablar. El Consejo Supremo exige una respuesta inmediata. El mensajero delgado. Dijeron que necesitan saber la verdad sobre tu especie. Emily la miró. Colegas que había enfrentado duras negociaciones antes, pero esta fue completamente diferente. Tree exhaló bruscamente. Bueno, eso fue rápido, deben ser. Pánico. Ryan negó con la cabeza. No lo entiendo, ¿por qué tienen tanto miedo los jóvenes? El científico de antes miró hacia arriba de sus notas. Porque si piensan que nos reproducimos sin restricciones, entonces ellos. Creemos que podemos superarlos fácilmente en número. La voz de Ruel resonó en su memoria. Nosotros debemos reconsiderar todo lo que sabemos sobre tu amable. Emily respiró hondo. Necesito arreglar esto antes de que cometan un terrible error. Ter se cruzó de brazos. Y si no nos creen, Ryan sonrió, entonces la humanidad simplemente se convirtió en él. Las especies más temidas de la galaxia, y tendremos que demostrar que podemos ser otra cosa. El peso del malentendido. Sobre ellos se asentó el destino de las relaciones humanas delgadas que ahora dependían de su capacidad para. Explica cómo funcionaba la humanidad antes de que el miedo se convirtiera en guerra. De ida y vuelta en la sala del Gran Consejo, su cola se movió detrás de él, una clara señal de su inquietud. La habilidad antinatural del ser humano para reproducirse a voluntad había sacudido hasta la médula al delgado Consejo Alto. Durante el tiempo que habían registrado la historia, los Tren habían seguido el orden natural de su especie estrictamente reproductivo. Ciclos que aseguraban estabilidad. Ahora se enfrentaban a una especie que no tenía tales limitaciones para ellos. Esta era una anomalía peligrosa en toda la mesa. Los tres. El destacado científico profesor GTH barajó los datos recopilados sobre humanos GIS. Los dedos escalados temblaron ligeramente mientras analizaba los informes. Es cierto que él murmuró en voz baja y cautelosa que los humanos pueden reproducirse sin esperar un ciclo estacional. Pueden tener hijos en cualquier época del año si no se controla. Su población podría crecer exponencialmente. Murmullos esparcidos por la cámara de la que se enorgullecían los Trin. Lógica y orden. La idea de una especie sin control, una que pudiera reproducirse sin cesar, sin restricciones, aterrorizaba a las especies de sangre fría. Dependían del estricto equilibrio de la naturaleza. Sus números subían y bajaban a un ritmo predecible manteniendo los recursos en. Compruebe. El supervisor superior de RAL, sin GIS, sus ojos oscuros entrecerrando. Esto cambia. Todo lo que una especie sin límites es peligroso si se les deja solos, lo harán. Consume todo. Abruma cada mundo que tocan. Volvió su mirada hacia Rukal. Dime cómo llegaste a saber que este Rul. Dudó antes de responder. Durante nuestra reunión diplomática les pregunté sobre sus ciclos reproductivos y se confundieron cuando les expliqué cómo funcionamos. Parecían sorprendidos. Hizo una pausa y luego lo confirmaron. La reproducción no está sujeta a ningún ritmo estacional, es en sus palabras una elección personal en lugar de una necesidad biológica. La habitación se quedó en silencio entonces. Alguien susurró que esto es peligroso. Otro miembro del consejo, un anciano llamado Ki, soltó un silbido agudo. Una especie entera que puede multiplicarse a voluntad. Si no se controlan, podrían superarnos en número a todos. Hubo murmullos de acuerdo. Algunos guerreros golpearon sus garras contra el piso de piedra, una señal de inquietud. Salin tocó con los dedos el reposabrazos de su asiento. Si lo que dices es cierto que esta presión presenta una amenaza existencial para una especie con límites ilimitados. La reproducción puede consumir mundos que superan a nuestros números y expandirse sin restricciones. Hemos visto lo que le sucede a otros planetas donde las poblaciones crecen. Guerras descontroladas, hambruna, caos que no podemos. Permitió que esto se extendiera. Rul sintió una extraña inquietud creciendo en su pecho, pero él. Los humanos no son tontos, no se propagan como una plaga. Ellos construyen, ellos crear, ellos controlan sus números. Debemos aprender cómo lo hacen antes de tomar decisiones precipitadas. Los IT todavía se aferran. Los informes dudaron. Es difícil de creer, pero los datos están ahí. Humanos tienen una historia de rápida expansión, pero no han consumido su propio planeta. De alguna manera han encontrado el equilibrio sin que la naturaleza se lo imponga. Respiración profunda. Quizás esto es algo que deberíamos estudiar. La cámara del consejo cayó en silencio. Finalmente Bor habló. Muy bien. Enviaremos un equipo de nuestros mejores científicos para observar a estos humanos y determinar la verdad de sus afiladas garras. Golpeados contra la mesa de piedra, si encontramos razones para temerles, tomaremos medidas. Rul exhaló que los humanos habían dado. Le dio la impresión de que eran aliados, no amenazas y, sin embargo, un punto rastrero. Si los Trin hubieran pasado siglos manteniendo su número en equilibrio, ¿cómo no habrían crecido los humanos? Sus planetas y destruyeron su propia civilización hace mucho tiempo. ¿Cómo controlaban sus números? ¿Cuál era la verdadera
El secreto detrás de la rápida propagación de la humanidad a través de las estrellas tenía la sensación de que era a punto de descubrir que el ambiente dentro de la Cámara del Alto Consejo de Tren era tenso. Los delgados líderes se sentaron en silencio con sus ojos dorados fijos en la enorme pantalla. Mostrar datos de población humana era peor de lo que pensaba el profesor Sara. Uno de los principales científicos delgados señaló un gráfico que esto es increíble. Su voz tembló mientras hablaba. Durante los últimos 200 años, el humano. La población se ha multiplicado a un ritmo nunca antes visto en ninguna especie inteligente. Canciller Bohr entrecerró los ojos. Y aún no han alcanzado su límite biológico. Ninguna Tura confirmó que controlar sus números a través de leyes tecnológicas y cultura, pero biológicamente allí. ¿No se conoce un límite de silencio? El comandante Char, el delgado jefe militar, levantó su. Las escamas de color verde oscuro parpadearon con tensión y luego la conclusión es obvia, dijo. Estos humanos son una especie expansionista, pueden afirmar que son pacíficos, pero la biología por sí sola los convierte en una amenaza para todas las razas de la galaxia, murmuró el consejo. De acuerdo, canciller Bohr. Inclinado hacia adelante, embajador Rukal, has pasado tiempo con estos humanos, ¿verdad? ¿Creen que dejarán de expandirse? Rul dudó de haber hablado con los humanos. Aprendió sobre su cultura y estudió su historia, no creía que fueran conquistadores, pero no podía negarlo. Los hechos frente a él, no creo que busquen la guerra, dijo Rul lentamente, pero la naturaleza siempre los empujará hacia adelante, explorarán, construirán. Y sí, continuarán creciendo. El comandante Charan golpeó su puño contra la mesa, entonces debemos actuar. Antes de que sea demasiado tarde, los líderes Trin se volvieron hacia él. La voz de Charan era fríos y firmes. No podemos permitir que esta especie invada la galaxia. Si continúan a este ritmo, en unas pocas generaciones superarán en número a todas las especies combinadas. Un consejo más joven. El miembro habló vacilante. ¿Qué sugieres? ¿Que se limpien los ojos de Charan? Contención preventiva. El corazón de RL se hundió con tensión. Canciller Bohr repitió. Charan asintió con la cabeza. Y sí, debemos limitar su expansión antes de que lleguen a un punto donde nadie pueda detenerlos. Debemos establecer fronteras estrictas, controlar su propagación y, si es necesario, considerar una solución militar. La carrera se fue aún así. Esta fue una charla peligrosa que tuvieron los Tren. Nunca lanzó una guerra sin razón, pero ahora el miedo a lo ilimitado de la humanidad. El potencial se estaba extendiendo como un incendio forestal. Rul apretó los puños. Esto es una locura. Dijo con su voz apenas por encima de un susurro. Que estás hablando de un ataque a una especie que no ha hecho nada malo. No necesito hacer nada. Charan respondió que su existencia por sí sola es suficiente. Si esperamos a que empiecen a colonizar más sistemas, será demasiado tarde. El consejo. Miembros que agreed entre ellos, algunos estuvieron de acuerdo con Char, otros dudaron. Incierto. Finalmente, el canciller Bohr levantó la mano para pedir silencio. No haremos una decisión, sin embargo, dijo que primero probaremos a los humanos. Rul frunció el ceño. Pruébalos. ¿Cómo? Los ojos de Bohr brillaban con inteligencia. Emitiremos un ultimátum que exigiremos que dejen de expandirse más allá de sus territorios actuales. Si se niegan, entonces sabremos que son una amenaza. El pecho de RL se tensó. Esto era peligroso. Los humanos nunca aceptarían tal demanda. Eran exploradores por naturaleza. Si los Tren los obligó a detener el conflicto, sería inevitable, pero no pudo detener el consejo. Ahora se toma la decisión de decir que el mensaje se enviará al humanos inmediatamente. Mientras tanto, en la base diplomática humana, doctora Emily Carter caminaba de un lado a otro. La frustración le cubría toda la cara. No la entiendo. Murmuré. ¿Por qué nos tienen tanto miedo? Y me senté en la mesa desplazándome por él. Tren datos biológicos en su tableta. Tiene sentido. Emily dijo que todo la civilización se basa en la estabilidad, se reproducen en un ciclo estricto. La población permanece constante y nunca tienen que preocuparse por la superpoblación o escasez de recursos. Ryan se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. Y luego aparecemos, dijo especies que no siguen ninguna de sus reglas biológicas. Desde su perspectiva, parecemos un virus, algo que se propaga incontrolablemente. En Blay suspiró. Que necesitamos arreglar este malentendido antes de que se convierte en algo peor. Justo en ese momento, un mensajero delgado entró en la habitación. Las escamas eran de un tono gris opaco. Un signo de profunda seriedad. Le entregó a Emily un dato malo. El subidón. La decisión del consejo, dijo, antes de dejar rápidamente a Emily. Tar y Ryan acurrucado alrededor de la almohadilla. El mensaje era claro: la humanidad debe cesar toda expansión más allá de sus fronteras actuales. Cualquier intento de reclamar nuevos territorios será visto como un acto de agresión.
Apretados están tratando de atraparnos. Terik se pasó una mano por el pelo. Ellos. Creo que somos una especie de plaga que necesita ser contenida. Emily apretó los dientes y nos negamos. Podría verlo como una razón para atacarnos. El peso del mensaje se apoderó de ellos. Habían venido a hacer amigos ahora. Estaban al borde de la guerra. La tensión en la base de investigación humana era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Diar. Emily Carter volvió a leer el mensaje de THR con la esperanza de que lo hubiera malinterpretado, pero... No, el significado era claro. Deja de expandirte, quédate en tu espacio o rostro actual. Consecuencias. Comandante Ryan Meese deslizó un puño contra la mesa. Esto es una locura. Él. Gruñidos básicamente nos dicen que dejemos de crecer o de lo contrario. Trick exhaló. Agudamente su expresión sombría. Odio decirlo, pero es posible que no vean otra opción. Si realmente creen que seguiremos extendiéndonos sin cesar, entonces desde su punto de vista, esto es defensa propia. Emily se frotó las sienes, pero no estamos especies agresivas. Ella insistió en que nunca hemos atacado a nadie sin una razón por la que construimos alianzas, comerciamos, exploramos. No les importa. Ryan interrumpió. Todo lo que ven es el potencial de conflicto y ahora quieren controlarnos antes de que nos convirtamos en un problema. Un largo silencio siguió. El peso de la situación se asentó sobre la sala. Si accedían a la demanda de la THR, la humanidad estaría atrapada. No podrían expandirse para explorar y encontrar nuevos casas entre las estrellas. Y si se negaban, Emily miró a sus colegas. Entonces, ¿qué hacemos? Ryan se cruzó de brazos. No retrocedemos y les dejamos controlar nuestra expansión. Nunca dejaremos estos pocos sistemas. Estaremos atrapados en una jaula para siempre. Te ajustó sus gafas. Pero sí. Rechace que los Tren puedan declarar la guerra y están muy por delante de nosotros en el espacio. Tecnología que tal vez no podamos ganarle la cabeza a si la guerra de carreras fuera lo peor posible resultado. La humanidad estaba empezando a explorar el espacio que no exploró. Tener la tecnología, la potencia de fuego o el tamaño de la flota para luchar en una batalla endurecida. Especies como la delgada. Tenía que haber otra forma en que recurriera a Ryan. ¿Qué pasaría si les demostramos que no necesitan temer que no nos expandamos y tomemos el control sin pensar? Todo. Ryan se burló de cómo darles una promesa. Terku rompió su. Los dedos. No son solo una promesa, una demostración. Sus ojos se iluminaron como una idea. Formados les mostramos cómo funciona realmente la civilización humana. Como no crecemos sin cesar, demostraremos que la inteligencia controla nuestra población mejor de lo que podría hacerlo cualquier ciclo de apareamiento. Emily asintió. Exactamente. Les dejamos ver nuestras ciudades, nuestros sistemas, nuestra tecnología, nuestra leyes. Les mostramos cómo administramos nuestros recursos y no solo nos propagamos como una enfermedad. Ryan frunció el ceño. ¿Y si ellos no nos creas? La voz de Emily era firme. Entonces al menos lo intentamos, pero me negué. Que la humanidad sea etiquetada como una amenaza solo porque somos diferentes. El equipo se puso rápidamente a trabajar. Reunieron datos históricos. Registra datos científicos y modelos económicos que elaboraron holográficos. Presentaciones que muestran cómo las sociedades han aprendido a gestionar el crecimiento de la población responsablemente y luego enviaron una respuesta al Tren que no aceptamos. Sin embargo, su ultimátum: invitamos al Alto Consejo Tren a visitar nuestros mundos y presenciar por sí mismos la humanidad. No es una amenaza, te demostraremos que no somos tus enemigos. El mensaje fue enviado ahora, solo podían esperar. Mientras tanto, en el delgado hogar, el embajador Rukal vio cómo Chebor leía la respuesta humana. La habitación estaba tan silenciosa que incluso el leve zumbido de la pantalla holográfica parecía fuerte. Después de un momento en que Bor levantó la vista, sus ojos reptiles se entrecerraron y se negaron a detener su expansión. Un gruñido bajo retumbó a través de la cámara. El comandante Che sonrió. Entonces han hecho su elección, pero ofrecieron una alternativa. Rule interpuesta. Nos invitan a ver sus mundos para entender cómo gestionan su crecimiento. Echar mentiras burladas. Esto es solo un truco para ganar tiempo. Saben que no pueden pelear con nosotros ahora, así que se retrasan mientras expanden más. No estoy de acuerdo. Rugul se puso de pie. Su suelo a pesar de la tensión en la habitación. Que he hablado con ellos son no como las especies salvajes que hemos encontrado antes de que piensen antes de actuar. El canciller Bor redujo sus ojos. Entonces irás. Rule Skal oscurecido en sorpréndeme. Sí, Bor, dijiste que visitarás los mundos humanos que verás por ti mismo. Si son sinceros. Si están mintiendo, nos preparamos para la guerra. Rule tragó duro. Se alegró del consejo. Estaba dispuesto a esperar antes de tomar una decisión final, pero aún así se sentía incómodo. Si no lograba convencerlos de la naturaleza pacífica de la humanidad, sería él quien regresaría con la orden de la guerra. Mientras tanto, no tuvo más remedio que volver a la base humana. Emily recibió un
Mensaje que leyó en voz alta al equipo. El delgado Alto Consejo enviará una delegación para observar la civilización humana. Si sus afirmaciones son falsas, la humanidad será declarada una amenaza galáctica Trickside. Así que tenemos una oportunidad para demostrar que no somos una amenaza. Ryan se cruzó de brazos. No. Presión que Emily exhaló. Necesitamos hacer esto bien. Si fallamos, vendrán a por nosotros. Con todo lo que tienen, ella miró el mensaje por última vez y el nombre de Rook era enumerada como líder de la delegación. Esperaba que fuera una buena señal que los tres. La nave de la delegación entró en la órbita de la Tierra, con su elegante agujero negro reflejando la luz dorada del Sol en su interior. El embajador Rukel se paró en la ventana de observación observando el planeta azul debajo de él. Incluso desde el espacio podía ver él. Vastos océanos, bosques y ciudades brillando con luces artificiales. Era hermoso. Pero la belleza no borró el peligro que él creía que la humanidad representaba detrás de él. El segundo al mando, el oficial K, se cruzó de brazos. Todavía no entiendo por qué. ¿Estás aquí, embajador? ¿Los humanos rechazaron nuestra demanda para la que deberíamos prepararnos? Contención, no turismo. Rul exhalado. Si realmente fueran conquistadores, lo harían. Resped respondió con amenazas, no con una invitación. Debemos ver su mundo antes de decidir. 6 silbidos en frustración, pero no dijo nada más cuando el barco comenzó su descenso cálido pero tenso. Emily Carter y su equipo se pararon cerca del lugar de aterrizaje. Observando cómo el barco tren aterrizaba, un grupo de diplomáticos humanos y personal militar se paró detrás de ellos listos para todo lo que la puerta del barco abrió con un silbido y RL salió seguido de 3 oficiales delgados. Incluyendo KCKS. Emily dio un paso adelante y extendió su mano. Bienvenido a la Tierra. El embajador Rul Rukel miró su mano y luego extendió cautelosamente la suya. Imitando su gesto, su piel era fría y ligeramente áspera, pero su agarre era fuerte. Agradecimiento. El Dr. Carter Six, sin embargo, permaneció tenso, sus ojos dorados escaneados. Los humanos con cautela. Veremos si tus palabras fueron verdaderas. Emblema humano. Asintió con la cabeza. No tengo nada que ocultar. Con eso la gira por la Tierra comenzó. Un mundo diferente a cualquier otro. Su primera parada fue en New Horizon City, una metrópolis masiva con imponentes rascacielos, vehículos voladores y estaciones de energía verde. La delegación Trin movieron con cautela sus ojos de reptil dando vueltas mientras observaban el mundo de los humanos. Rul notó algo. Inmediatamente diversidad. Humanos de diferentes colores de piel, alturas y rasgos caminan por las calles. Algunos usaban ropa formal de negocios, otros vestían atuendos casuales y algunos vestían uniformes. Confundido, ¿son estas diferentes especies? Emily sonrió. No, somos todos los humanos, pero venimos de diferentes orígenes, diferentes culturas. Rul frunció el ceño. Entonces, ¿cómo mantienes la paz entre tus elfos? Emily suspiró liderando. Ellos se dirigieron a una enorme sala de conferencias global dentro de hologramas que mostraban las banderas de cientos de naciones humanas. Los líderes se sentaron en una mesa circular participando en discusiones. No siempre estamos de acuerdo. Ella admitido, pero hablamos, debatimos, encontramos soluciones. Los ojos de RL se abrieron. Así que tú lo haces. No tenemos un líder, no tenemos muchas naciones. Emily explicó, cada una con su propias reglas de gobierno y cultura. Trabajamos juntos, pero no somos un imperio. 6. Scoff, esto es ineficiente. No hay una orden, no hay una dirección única. Emily dio una pequeña sonrisa. Tal vez, pero significa que no seguimos una solamente. Tenemos diferentes ideas, diferentes formas de pensar y eso nos mantiene creciendo, pero no en el camino. ¿Temes que Rul mirara fijamente los hologramas que veía a los humanos negociando, discutiendo y trabajando juntos? Esta no era la expansión sin sentido que él había imaginado. Era otra cosa. Todavía tenía sus dudas. Muéstrame cómo controlas tú números que exigió tu amable cría libremente. No los llevó Emily a un centro de investigación médica dentro de médicos y científicos. Demostró ser humano. Avances, medicina, tecnología para el control de enfermedades, tecnología para controlar las tasas de natalidad y la producción sostenible de alimentos. Apuntaba a una pantalla que mostraba las tasas de natalidad durante siglos. No solo multiplicarse sin control, explicó. A medida que avanzamos, tomamos decisiones sobre nuestra población. Utilizamos la tecnología para garantizar que nuestra gente tenga una buena vida en lugar de solo creando más y más. Ojos de RL entrecerró los ojos. Esto es muy diferente de lo que esperábamos. 6. Sin embargo, sigue siendo escéptico. Es fácil mostrarnos números y palabras, pero ¿qué pasa con las acciones? Si realmente no buscas expansión, entonces demuéstralo. Emily se cruzó de brazos. ¿Y cómo haríamos para que Tick diera un paso adelante?
Afirmas que los humanos son lo suficientemente inteligentes como para dejar de expandirse cuando sea necesario y luego hacerlo oficial. Firme un tratado ahora mismo diciendo que nunca se expandirá más allá de sus fronteras actuales. La habitación se quedó en silencio, la mandíbula de Ryan apretó. Eso no está sucediendo. Él dijo que no. Conquistar, pero tampoco dejamos que otros nos controlen. Patadas silbadas de frustración. Entonces esto es una pérdida de tiempo. Rule, sin embargo, no estaba tan seguro cuanto más veía de humanos, cuanto más se daba cuenta de que no eran los expansionistas sin sentido que temía su gente. Emily respiró hondo. No podemos prometer que la humanidad dejará de explorar, pero podemos prometer que lo haremos. Expándete solo cuando sea necesario, y pacíficamente. No somos tus enemigos. ¿Por qué? La primera vez que Rule vio algo en los ojos del humano que lo hizo detenerse, no fue arrogancia, no fue agresión. Estaba convencido de que tal vez se había equivocado. Cumplió 6 años. Continuaremos nuestro estudio. Dijo que les debemos al menos. Que F no discutió, pero Rule pudo ver la duda en sus ojos al salir del centro de investigación. Emily caminaron por el lado rugal. Embajadora, ella dijo en voz baja que sé que viniste aquí buscando pruebas, te lo prometo. Te mostramos la verdad. Rule la estudió. Los humanos eran criaturas extrañas, abiertas, emocional e impredecible, pero algo en ellos se sintió genuino. Espero. Tiene razón, dijo. Por su bien y por el nuestro. El embajador Arul se paró en él. Balcón del Centro de Investigación Humana, mirando el vasto paisaje urbano de New Horizon City, las luces brillantes. Movimiento constante de personas, los sistemas organizados, todo le fascinaba. Los humanos no eran la especie caótica e incontrolada que Trin había imaginado que eran. Estructurada pero adaptable, su sociedad no era una expansión sin sentido, sino más bien crecimiento calculado, pero fue suficiente para cambiar la decisión del THR detrás de él. El oficial KCKS dio un paso adelante con los brazos cruzados. Pareces preocupado. El embajador RL suspiró porque estaba seguro de que encontraríamos pruebas de que los humanos eran peligroso, que su crecimiento fuera imprudente. La garrapata se burló y la voz de RL fue pensativo. Y ya no estoy tan seguro de que los ojos dorados de Fix se estrechen. Tú eres empezando a confiar en ellos. La confianza se gana, no se da. Rule dijo firmemente. Y estos los humanos están tratando de ganarse los 6. Deja escapar un silbido frustrado. Que olvidas, embajador, que incluso si no tienen la intención de ser una amenaza ahora, su naturaleza podría cambiar en el futuro. Podemos permitirnos para correr ese riesgo. Rule suspiró de nuevo. Esa es la pregunta, no es lo inesperado. Mientras tanto, Emily, Carter, Ryan, Miss y Trick estaban en el centro de mando. Al observar los datos de los satélites de seguridad de la Tierra, todo había ido bien con la delegación de Tren hasta ahora, pero Emily sabía que una cosa podía salir mal y arruinar todo lo que Ryan tocaba en una pantalla. Informes de hostilidad. Ninguno hasta ahora. Tar respondió que los Tren han estado observando, haciendo preguntas, pero no han hecho ningún movimiento agresivo como lo hizo Emily. A punto de relajarse, apareció un mensaje urgente en el monitor. Nave no autorizada detectada acercándose a la órbita terrestre. Su estómago se tensó. ¿Quién es Terry? Revisó rápidamente los datos. No es Delgado. Es un barco desconocido. La expresión de Ryan endureció a los piratas, o peor. Emily murmuró. Justo en ese momento, una explosión sacudió el cielo. La embarcación desconocida había disparado contra un nave de transporte civil cerca de la atmósfera. Danet, Ryan gruñó. Que están atacando a nuestra gente. La cara de Trip palideció. Necesitamos interceptarlos antes. Otra explosión sacudió el aire. El barco civil fue golpeado de nuevo. Sus motores fallar era caer hacia la ciudad. La mente de Emily corría. Si ese barco se estrellaba, miles de personas inocentes podrían morir, y si los Tren vieran el fracaso humano para proteger a los suyos, podría demostrar su teme que tenga razón. Se volvió hacia Ryan. Envíe equipos de rescate de emergencia. Ahora tenemos que hacerlo. Estabilizar ese barco antes de que se estrelle. Un momento de decisión sobre la observación. Deck, Rule y Kiss observaron cómo se desarrollaba la escena, conmocionados por el barco civil humano. Los atacantes desconocidos habían desaparecido saltando al hiperespacio. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Zeke se volvió hacia Rule. ¿Ves que ahora los humanos son débiles? Ni siquiera pueden proteger a su propia gente, pero Rukal estaba observando algo más. Los barcos de rescate humano ya estaban lanzando carreras hacia el transporte trans que caía. Sus pilotos arriesgaron sus propias vidas para atraparlo antes. Impacto. Y luego vio algo aún más sorprendente. Los humanos no eran solo salvando a su propia gente, también pedían ayuda a cualquier nave Tren cercana en órbita. Rule parpadeó. Están solicitando nuestra ayuda. Llegó una respuesta a través del comunicador de Tren. Este es Capitán Horich de la flota de patrulla Tren. Hemos recibido la llamada de socorro humana.
Órdenes, embajador, silbó. Ignorarlo, este no es nuestro problema. Pero Rule dudó que los humanos estuvieran demostrando algo mucho más grande que la tecnología o la diplomacia que eran. Demostrando sus valores. Si se hubieran negado a ayudar, habría sido comprensible, pero en cambio lo fueron. Arriesgando todo para salvar vidas inocentes, incluso bajo ataque, Rule hizo su decisión. Se dirigió al comunicador. Capitán Jorak dijo: ayude firmemente a los humanos. Ahora Six dejó boquiabierto. Lo que no puede ser serio, Rule. Entrecerré los ojos dorados que soy. Si los juzgamos por su potencial para hacer, entonces también debemos juzgarlos por su potencial para hacer el bien, el poder de unidad. La misión de rescate se convirtió en una operación conjunta. Las amistades se unieron humanas. Los pilotos, al estabilizar el transporte que caía, su tecnología combinada detuvo el desastre justo a tiempo en él. La gente de tierra vitoreó mientras el barco dañado aterrizaba a salvo. Miles de vidas se habían salvado en Blaze. Se volvió hacia Rukal, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, Rule, asintió lentamente. Hemos visto mucho hoy día. Carter, tengo mucho que informar a mi gente 6, sin embargo miró hacia otro lado. Frustración clara en su lenguaje corporal. Todavía creo que esto es un error. Rukal no respondió porque en el fondo sabía que la verdad no era la humanidad. Enemigo, el verdadero enemigo, era el miedo al desconocido. Embajador Rukal sentado en él. Sala de conferencias humana, sus ojos dorados, estudiando los rostros a su alrededor a través de él. Mesa. Emily, Carter, Ryan, Miss y Trick parecían tranquilos, pero él podía sentir su anticipación. La misión de rescate había cambiado todo por primera vez. Delgada y las naves humanas habían trabajado juntas salvando miles de vidas inocentes. Era una prueba que los humanos no eran la especie expansionista imprudente que temían los Trin, pero ahora Rukal tenía que hacer una elección. Su gente lo había enviado aquí para decidir si la humanidad era una amenaza o no, y la respuesta ya no era simple. Él golpeó sus garras en la mesa. Usted solicitó esta reunión. El doctor Carter habla. Emily asintió. Embajadora, no perderé tu tiempo. Has visto quiénes somos. Has visto cómo actuamos en una crisis. Ahora necesitamos saber cuál es nuestra posición con respecto a los tres. Rukal se recostó pensando cuidadosamente 6 veces que su segundo al mando dejó escapar un bajo su. Si nos vamos ahora, embajador, aún podemos contenerlos. Podemos advertir a nuestra gente que los humanos deben ser controlados. La expresión de Emily se endureció. Así que después de todo, ¿todavía nos ves como un problema? Garrapata conoció su mirada. Todavía creces, todavía te expandes. Es solo cuestión de tiempo antes de que te extiendas más allá de tu mundo. Ryan se cruzó de brazos. ¿Y qué pasa si hacemos eso? Significa que queremos que los ojos dorados de WAR-TH destellen muchas especies antes que tú. Reclamaron lo mismo y al final aún se convirtieron en conquistadores. Un tenso el silencio llenó la habitación. Rule volvió a tocar sus dedos pensando que Kix tenía razón sobre una cosa: el futuro era incierto, pero a diferencia de Kix, Rukal comenzaba a creer que los humanos merecían una oportunidad. La confianza se construye, no exigió. Emily suspiró. Embajador, no le pediré que confíe en nosotros por completo. Sé que es imposible, pero te pediré que nos juzgues justamente. Rule inclinó la cabeza. ¿Y cómo sugieres? Hacemos eso para darnos la oportunidad de probarnos a nosotros mismos. Emily dijo que abriríamos comunicación entre nuestros gobiernos, compartiremos conocimientos, y si alguna vez ves convirtiéndonos en lo que temes, entonces podemos hablar de nuevo. 6 conversaciones burladas. ¿Qué es tú? Solución. Los ojos de Emily estaban tranquilos pero firmes. Sí, eso es lo que hacen las especies civilizadas. Ryan agregó que no estamos pidiendo ser aliados, estamos pidiendo no ser enemigos. Rule. Los humanos ofrecían paz, pero no la rogaban. Tenían fuerza, pero también, si tuviera moderación, recurrió a KCKS. Tal vez valga la pena considerar la mandíbula de Tic. Apretado. Embajador. Rule levantó la mano. Lo suficiente, he tomado mi decisión. Él miró en Emily. Ryan y Trick, no te declararemos una amenaza. Los hombros de Emily relajado un poco. Gracias. Rule no estaba terminado, pero lo delgado no hace decisiones a la ligera. Vigilaremos, estudiaremos si su gente demuestra ser indigna de esta confianza. Nosotros no dudará en actuar. Ryan sonrió lo suficientemente justo, pero no se sorprenda cuando demostramos que estás equivocado. Rule soltó una risa baja. Veremos un nuevo comienzo. La delegación de tren se preparó para partir cuando abordaron su barco. Kitch caminó al lado de Rukal, su voz baja. Este es un error, embajador. Rule no lo miró. Tal vez, o tal vez sea el primer paso hacia algo más grande, gruñó frustrado, pero no dijo nada más mientras él nave despegada de Rule miró al planeta debajo. Los humanos eran peligrosos, sí, pero también eran otra cosa. Tenían esperanzas y por primera vez en mucho tiempo así estuvo él. La delgada nave de la delegación se elevó a través de la atmósfera terrestre.
Sus motores zumbaban mientras se preparaba para el salto al hiperespacio dentro del embajador Rukal. En la cámara de mando contemplando el planeta azul por última vez, el oficial patea. Lo observé de cerca, todavía no entiendo embajador, ¿crees que los humanos son peligrosos, pero aún deseas mantenerlos como aliados? Rule no respondió. Inmediatamente tocó sus dedos con garras en la consola, profundamente en sus pensamientos, finalmente. Habló de que los humanos no son predecibles, pero eso no es lo mismo que ser él. Solución de amenaza. Entrecerró sus ojos dorados. No confío en ellos. Rule se volvió hacia el Tusí. No es necesario, pero debes respetarlos. Garrapata se burló, pero no dijo nada más. RLS. La mente volvió a su conversación final con la doctora Emily Carter antes de abordar el barco, una promesa para él. Futuro. La plataforma de salida estaba llena de oficiales humanos y oficiales militares parados al lado de él. Delegación delgada. Emily se enfrentó a Rule con la mirada fija. Entonces, ¿qué sucede ahora? Rule estudió. Ahora le informo mis hallazgos al Alto Consejo de Tren. Les diré que la humanidad no es el conquistador sin sentido que temíamos. Emily asintió. Y después de eso, la voz de Rule, que era tranquila, pero firme: te vigilaremos, seremos cautelosos, pero nosotros no actuaremos en tu contra menos que nos des una razón para. Ryan sonrió. Eso es todo. Le pedimos a Terik que se ajuste las gafas. Tal vez algún día podamos ser algo más que neutrales. Rule levantó una ceja. Eres optimista. El Dr. Trick. Emily sonrió. Tal vez, pero sí. ¿No seríamos humanos? Rule asintió lentamente y luego demostró mi cautela. El innecesario Dr. Carter le muestra al universo que los humanos somos más de lo que tememos. Emily extendió su mano por última vez. Esa es una embajadora de promesas. Después de un momento de vacilación, Rule se acercó y le dio la mano. Un cambio de perspectiva. Cuando la nave tren saltó al hiperespacio, Rule se volvió hacia Kix, se puso en contacto con el Alto. El Consejo ordenó decirles que los humanos deben ser observados, no contenidos en 6. La mandíbula se tensó, pero él obedeció. ¿Y si se niegan a escuchar? Los ojos dorados de Rook oscurecido. Entonces están cometiendo un error, uno que podría costarnos todos 6. Dudó antes de hablar de nuevo. ¿Realmente crees que los humanos no intentarán conquistar Rukal? Exhalado. No sé qué. Lo harán en el próximo siglo. Tis. Pero los si los tratamos como enemigos se convertirán en enemigos. Volvió a mirar el planeta azul. Pero sí. Los tratamos como mentiras, tal vez se conviertan en nuestra mayor fortaleza. En la Tierra, Ryan se apoyó contra una barandilla viendo desaparecer la nave tren. Espacio a su lado. Emily dejó escapar un largo suspiro. Bien que podría haber ido mucho peor. Ella dijo que. Ryan sonrió. Podría haber ido mejor también. Tari se rió. Al menos no estamos en guerra. Yo llamaría a eso una victoria. Emily asintió, pero sabía que esto era apenas al principio. Rule no los había declarado una amenaza, pero los tren todavía los observaban. Incierto. El verdadero desafío era demostrar que el camino de la humanidad no era de destrucción sino de progreso y cooperación. Ryan se cruzó de brazos. ¿Así que qué? Emily sonrió mirando al cielo. Ahora seguimos avanzando, seguimos demostrando que vale la pena confiar en TQ. Se ajustó las gafas. ¿Y si todavía nos ven como una amenaza? Los ojos de Emily se endurecieron. Pero su voz permaneció tranquila. Entonces les mostraremos que estaban equivocados. Y así como él, las estrellas de arriba brillaban con infinitas posibilidades. La humanidad y los tren estaban al borde de algo nuevo. No. La guerra no tiene miedo, sino la esperanza de algo más grande que ellos debían moldear en el futuro. El fin.